Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Orientación Semanal. Bueno, y se suma a esta entrevista que, bueno, ya iniciamos con Antonio Siriaco, Eris Ortiz, quien, bueno, es experto en administración de empresas y que también ya ha venido a este espacio. Hoy estamos, ¿no?, discutiendo un poco de cómo ha sido la gestión del presidente Luis Abinader a propósito de que mañana, 16 de agosto, ya se rendirá, ¿no?, su primer año de gestión y sabiendo de cómo ha sido la situación en medio de una pandemia. Bienvenido, Eric. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, queridos televidentes. Para mí es un honor. Bueno, Eric, nos gustaría también iniciar contigo de cómo ha visto el manejo que ha venido dando el gobierno, en cuanto a estrategias se refiere y sobre todo que estamos inmersos en una pandemia que aunque ya, bueno, se está saliendo un poco, no ha sido fácil. Mira, mi humilde opinión es que dentro de lo posible el resultado ha sido aceptable porque estamos, como ustedes bien indican, en una pandemia única en muchas generaciones. Ahora bien, si yo tengo algo que pudiera pedir que se mejore, que con lo que no he estado de acuerdo, es con el ritmo de endeudamiento que se ha llevado desde que inició la nueva gestión. O sea, hay un publicado del Listín Diario que suma eso, que llevamos 12.000 millones de dólares en endeudamiento desde que empezó, desde el 16 de agosto del año pasado. La economía dominicana se ha visto beneficiada por la política monetaria estadounidense, los paquetes de estímulos que ellos han dado, el circulante que ha aumentado. El año pasado hubo un artículo que indicaba que 1 de cada 4 dólares que existe en el mundo se imprimió en los últimos 12 meses. O sea, eso es la liquidez y ha ayudado a que el dólar baje. También la tasa monetaria de Estados Unidos ha hecho que el costo de endeudarse en dólares baje también. Y eso ayuda mucho a economías como la dominicana, que estamos altamente endeudados en dólares. Ahora, comparto la opinión de mi querido compañero Antonio de que para hacer una reforma fiscal se necesita un relato donde las personas a las cuales se le pide más sacrificio entiendan por qué esto es necesario. Y aquí es donde yo entiendo que hay donde mejorar en la actual gestión. Por ejemplo, el caso de nuestro compañero Peña Guava, que donde se dieron 100 millones de pesos a los artistas que eran para ayudar al sector, pero que después terminaron siendo una donación. Esto fue un derroche de recursos. Entonces tú les vas a terminar diciendo el próximo año al pueblo dominicano que es necesario que ellos paguen más impuestos. Otra cosa que también te puedo recalcar es que en la República Dominicana es necesario revisar la calidad del gasto fiscal. O sea, a mí como contribuyente me gustaría ver, antes de que me pidan pagar más impuestos, que lo que ya yo pago hoy se utilizan de manera correcta. Y yo siempre he llamado la atención a instituciones que debe de revisarse la cantidad de presupuesto que se le asigna y si esos presupuestos que se le asigna hace sentido al fin social, porque todo lo que se le da al Estado, el objetivo es que le dé un retorno en bienes y servicios a la sociedad dominicana. Y, por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana, que es una institución que recibe más de 1.000 millones de pesos al año. Y la misma está concebida para dar asesoría técnica a los municipios, pero en la práctica recibe más que las mismas alcaldías para ejecutar sus obras. La Lotería Nacional Dominicana, que recibe más de 350 millones de pesos al año. Una institución que no solo recibe presupuesto de manera directa, sino que también tiene activos. O sea, a ver si el Estado debe participar en ese rol social. O sea, si hace sentido que sigamos gastando esos recursos. A revisar instituciones como INESPRE, cuya principal función es la estabilización de precios de la canasta básica. Pero en los últimos años vimos que quien vigila que los precios de la canasta básica estén acorde, ese rol lo llevó a cabo Proconsumidor. Entonces tenemos un sinnúmero de instituciones que debe de revisarse si lo que se le asigna actualmente hace sentido y si realmente hace sentido que el Estado
gaste los recursos públicos en esto. Como bien mencionó mi compañero Antonio, es cierto que la presión tributaria en la República Dominicana ronda un 14% de la economía. Ahora bien, si nosotros vemos esto a nivel detallado, dígase la clase media en la República Dominicana paga casi un 50% o más de lo que produce en impuestos en la República Dominicana. Y te voy a dar un desglose. Si tú eres asalariado y clase media, al momento de tú recibir tus ingresos, producto de tu trabajo, tú pagarás entre un 15 y un 25% de impuestos sobre la renta. Ese es el primer pago que tú realizas. Pero luego que tú tienes en tus manos los recursos, producto de tu trabajo, el cual tú deseas utilizar para adquirir bienes y servicios, te encuentras con los siguientes impuestos. Todos los productos que son de importados, que no entran en el DERE-CAFTA, la base del gravamen es un 20% sobre todo lo que viene de origen chino. ¿Y cómo se calcula esto? Si un producto puesto en Puerto Dominicano, luego de pagar flete, seguro y el costo en China, si vale 100 pesos, a eso se le pone un 20% de gravamen, asciende a 120. Y luego a este 120 es que se le sube el 18, lo cual lleva el producto aproximadamente a 140 para empezar a ser comercializado. Entonces, esos son impuestos que terminará pagando inevitablemente el consumidor y solamente se transparenta el ITEVIS. Si a eso tú pones otros productos que llevan impuestos selectivos al consumo, que va desde un 10 a un 60%, dependiendo si es alcohol, si es cigarrillo, pero enfocándonos a la clase media, dos productos que llevan impuestos selectivos al consumo y golpean directamente el bolsillo de la clase media es telecomunicaciones y combustibles. Entonces, cuando tú sumas todos estos impuestos al consumo, la clase media, dependiendo su tipo de consumo, terminará pagando al uso del dinero entre un 25 y un 35%, dependiendo del mix de compra. Porque no es cierto que la mayor partida de gastos de la clase media está en vegetales, queso, no. Está en los combustibles, está en las telecomunicaciones. Entonces, pero ya tú le quitaste de un 15 a un 25 cuando recibió los recursos. Entonces, ¿dónde viene gran parte del problema? Que no reciben nada a cambio. Tienen que tener los hijos en colegio privado, tienen que asistir a clínica, tienen que tener seguro privado, tienen que tener un guachimán, tienen que tener una cisterna, tienen que tener inversor o planta. Entonces, tú tienes un segmento social que le quitas aproximadamente el 50% de su capacidad productiva y luego con el otro 50% que le quedan están obligados a subsistir, a pagar para sus gastos regulares. Entonces, aquí la gran pregunta que a mí me surge es, ¿quién pagará? ¿Quiénes pagarán esa factura? Esa reforma fiscal que debió de hacerse en los últimos años en tiempos de bonanza económica. Pero como indica mi amigo Antonio, tú tienes que tener credibilidad política para tú poder pedirle a la sociedad más sacrificio. Porque si no, simplemente te va a pasar lo que pasó en Colombia. Entonces, en los tiempos de bonanza no se hizo. Entonces, ahora tenemos en tiempo de crisis la urgencia de ver de dónde saldrán esos recursos adicionales. Y más adelante le compartiré algunos planteamientos que yo tengo de dónde pudieran ser. Porque hay que tener precaución. Porque como la anécdota del sapo, si se sube muy rápido la temperatura, el sapo brinca. Bueno, Eri, pero Antonio, para también seguir, ¿no?, con la dinámica, ¿qué entienden ustedes ya como expertos, ¿no?, en materia económica que se puede hacer? Porque sabemos que se habla de la informalidad. Los negocios, obviamente, ahora es que están, por lo menos esos pequeños negocios que quizás no están formalizados, tratando de salir adelante. Se ha aperturado ya en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y creo que la provincia de Altagracia, pero sabemos que hay otra provincia que todavía no ha ocurrido y se está demandando eso. ¿Cómo puede el gobierno mejorar eso?
incentivar, porque eso también genera empleo y sabemos que quizá agravarlo ahora mismo a los pequeños negocios que son informales sería cuesta arriba. O sea, el gobierno tiene una presión ahora mismo. No, o sea, siempre he dicho que esto tiene que esperar. Hay que consolidar los procesos de recuperación económica. No se puede incluso... Este es un tejido... La sociedad dominicana está conformada por un tejido empresarial muy débil. 95% son MIPYMES, pequeñas empresas. Muchas están en la informalidad. Y también el tejido social. Aquí... En los últimos años es cierto que ha habido una expansión de la clase media, pero todavía la clase media es una clase media vulnerable en la República Dominicana. Entonces yo creo que siempre en esta coyuntura yo abogo por una reforma de baja intensidad para evitar situaciones posibles de crispación de la gente. Ya posteriormente se debe pensar en un proceso de un gran pacto fiscal, un gran pacto social, que es lo que yo creo que hay que hacer en la República Dominicana. En estos procesos de arreglos fiscales hay grupos de intereses que se van a ver afectados, es obvio, otros se van a ver beneficiados, como siempre ocurre, y entonces lo que se genera es una puja redistributiva. Entonces yo creo que el Estado primero tiene que hacer sus deberes, el Estado tiene que comenzar a arreglar la casa, para que tenga legitimidad y le pueda solicitar a la población dominicana un sacrificio. Hay muchas cosas que se resuelven incluso con creatividad. Aquí se habla mucho de la informalidad, y es cierto. Aquí se habla mucho de la evasión fiscal, porque el Estado también te dice, bueno, pero es que tú me estás pidiendo sacrificio. Es cierto, yo soy ineficiente, pero también la evasión fiscal es un 60% del impuesto sobre la renta. Muy alta. La evasión fiscal del ITEVI es un 45%. Entonces, hay que ver las dos cosas. Por eso es que tiene que haber un proceso de construcción de consenso. Porque mira, por ejemplo, a nivel económico, ¿tú sabes la cantidad de documentos que se han escrito sobre la informalidad laboral? Y la gente dice, no, porque los salarios aquí son bajos. Es cierto. No, porque los impuestos son altos. Es cierto. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, que algún día eso va a ocurrir. El día que la embajada americana diga que para renovar una visa hay que tener una declaración jurada de impuestos, ¿qué tú crees que va a pasar? No, todo el mundo va a tener que ponerse ¿Verdad que sí? rápidamente. ¿Verdad que sí? Tú lo harías. Porque tú no le vas a decir que no a la embajada americana. Como nosotros nos gusta tener una visa Así es. y tenemos familiares en Estados Unidos y decimos que voy para Estados Unidos, que voy a Miami, entonces mira, ese día es algo muy creativo, el gobierno no va a tener que hacer nada. Cada quien va a sacar. Entonces ahí, cuando vaya la renta le dice, está bien, tú tienes tanto. Y no es para castigarlo, es para que ya entre ahí. Porque nosotros los dominicanos, cuando vamos fuera, No, lo hacemos, se cumple. no nos que un pasamos el militar robo. cuando- Es eso. Pero tenemos que generar cierto nivel de credibilidad entre ambos. confianza, sí. En confianza. Porque es cierto, cuando el Estado me dice a mí que dé más, yo le digo, bueno, pero ¿cuáles son los servicios que tú me estás dando? Por eso es que la democracia se fortalece sobre la base de los consensos. Los países que han llegado al desarrollo, sobre la base de consensos importantes. El último gran pacto social grande, importante, lo hizo Irlanda. ¿Y qué hizo Irlanda? Mira, le dijo al sector privado, yo te voy a bajar los impuestos. Olvídate de eso. Pero tú le mejoras los salarios a la gente. ¿Tú entiendes? Porque no baja impuestos para tú pagar salarios de miseria. Entonces, ¿qué pasó con Irlanda? Que se convirtió en un centro de atracción de las principales empresas tecnológicas del mundo. Y entonces eso le generó un problema a los Estados Unidos. Porque todas esas empresas, Google, Facebook, Apple, tienen residencia en Irlanda. Y ese fue el problema que generó con Trump, que generó una reforma bajando la tasa corporativa, de tal manera que esas empresas retornaran a los Estados Unidos, porque esas empresas tenían incluso, estaban siendo investigadas por el Senado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Senado de Estados Unidos le estaba diciendo que habían dejado de pagar una cantidad grandísima de impuestos en Estados Unidos. Entonces, no es tan fácil estos procesos de construcción de democracia y de mejorar
y de establecer un desarrollo inclusivo. Ya sabemos que, bueno, nos están haciendo señas los muchachos, pero quiero que brevemente ambos me den su opinión sobre qué podría hacer el gobierno. Sabemos que ya está incluso importando cerdo, pollo, por la situación. Cuesta mucho para un hogar que devenga poco dinero lograr comprar los productos básicos. El gobierno tiene que buscar alguna medida también, algunas opciones que ustedes entienden que podría ayudar. En el corto plazo, lo que han hecho es aumentar la cantidad de productos disponibles a través de importación. Ahora hay que ver directamente a los productores cómo lo pueden ayudar con financiamiento, asesoría técnica, porque si los productores no son rentables económicamente, o sea, no salen de esta crisis, y si hay escasez de producto, inevitablemente el precio volverá a subir. Entonces tiene que ser ir de la mano, aumentando la cantidad de producto disponible, dando facilidades de importación en el corto plazo, sin que esto afecte negativamente la competitividad de los productores. O sea, tiene que ir de la mano la asesoría técnica, financiamiento, si el mismo es requerido, porque es un tema de seguridad nacional. La alimentación es un tema de seguridad nacional y el Estado está obligado a garantizar que los dominicanos tengamos disponibles alimentos, combustibles, seguridad y otras cosas. Ok, Antonio. No, yo lo que sencillamente siempre he pensado que así como el gobierno en pandemia le implementó facilidades a las empresas para que no paguen impuestos, nosotros debemos de crear una especie de amnistía arancelaria. Si un productos que sean básicos, insumos para el pollo, el caso del maíz, el caso del trigo, el caso de la harina de trigo, si paga un 20, bueno, el gobierno se sacrifica y le quita eso durante un periodo transitorio y punto. Sí, es bueno. Sí. Otra cosa que también se pudiera agregar, y discúlpame, Sí. que yo nunca he encontrado el sentido a eso. En la República Dominicana se controlan los precios de venta de los productos básicos. Pero, por ejemplo, el combustible. Se debería permitir que quien tenga la oportunidad de vender combustible más barato, se le permita. O sea, una gasolinera que le salga más barato un combustible, ¿por qué no puede venderlo 10 pesos más barato, 5 pesos más barato? O sea, ahí hay libre competencia. Y podemos, sin quitar el derecho como sociedad, de controlar el precio tope de venta. Porque ya lo hacemos con los productos de la canasta básica. Aquí se regula el precio de venta de los productos de la canasta básica. Entonces, ¿por qué nosotros por qué el sector combustible no compite en la República Dominicana? Donde uno diga, yo voy a vender 10 pesos más barato, 5 pesos más barato. Eso obligaría a los demás a buscar eficiencia, que se le pasaría al consumidor, que ayudaría en el transporte, que terminaría en todos los sectores económicos de la República Dominicana. Sí. Bueno, agradecerlo. Vamos a darle el espacio abierto para, bueno, ya más adelante también traerlo para seguir hablando de todos estos temas que son de gran importancia y la sociedad obviamente siempre está pendiente. Así que gracias a ambos por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por la invitación. Vámonos ahora a una pausa y de inmediato un resumen de otras informaciones que han sido noticia durante esta semana. No se muevan.